Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, por amor de Dios, ¿qué hace usted con ese casco en la cabeza que parece Gila yendo a la guerra? Por Dios, ¿pero qué pasa? Buenas noches. Buenas noches, don César. Buenas noches. Estoy preocupado hoy, ¿eh? Hoy estoy preocupado. Estoy preocupado por la velocidad. Hombre, si se ha puesto el casco no me extraña. Estoy muy preocupado porque los locos que nos gobiernan, don César, los Emmanuel Macron, los Olaf Scholz, los Melonis y compañía, nos quieren llevar a una guerra, nos quieren llevar a una conflagración directa en el seno de Europa, quieren forzar a Rusia a que pueda realizar algún tipo de intervención militar e incluso ya se está planteando, señores, agárrense al sillón, el concepto de guerra preventiva y que ataque Europa, los países europeos, a Rusia para evitar una invasión que está solo en las cabezas de los líderes europeos, llevando a cabo pues ese proyecto, ese proceso, ese pues objetivo de ir poco a poco acabando con lo poco que queda de sentido común y de criterio en la Unión Europea. La guerra preventiva es un crimen de guerra, ¿eh? Es un crimen de guerra. O sea, hubo gente que acabó colgando de una soga en Nuremberg por aplicar el concepto de guerra preventiva. Luego es verdad que la guerra preventiva la utilizó Israel en el 67 en la Guerra de los 6 días, ha pasado con la invasión de Irak, etcétera, etcétera. Pero la guerra preventiva es un crimen de guerra, ¿eh? El canciller alemán Olaf Scholz, poniendo la primera piedra de lo que va a ser la nueva planta industrial de la empresa de la industria militar Rheinmetall en Baja Sajonia, ha realizado un discurso absolutamente bélico, un discurso que si, hubiera realizado Putin, evidentemente, pues estarían todos los medios de comunicación destacándolo. He tenido que acudir a la prensa alemana y porque además uno de nuestros amigos, uno de nuestros oyentes, me envió el enlace de ese artículo porque seguramente a lo mejor también incluso podría haber pasado desapercibido para mí porque prácticamente nadie se está haciendo eco de esto. En medios de comunicación norteamericanos sí, sobre todo por el tema de Trump y la OTAN, ahora vamos a entrar a hablar de ello, pero el canciller alemán llama a los países europeos a producir armamento de forma masiva, a abandonar la industria manufacturera y a centrarse en la producción de armamento a gran escala. Abandonar la industria manufacturera es lo que está planteando el presidente de un país que tradicionalmente pues ha sido exportador, ha sido un país industrial y ha sido la locomotora de Europa. Ha sido tan simbólico el acto que representa muy bien hacia dónde nos quieren llevar estos tipos. Ha dicho Olaf Scholz, no vivimos en tiempos de paz. Las ambiciones imperiales de Putin constituyen un gran peligro para el orden de paz europeo. ¿Qué ambiciones imperiales de Putin, señor Olaf Scholz? ¿Cuáles son esas ambiciones imperiales? ¿Es que Putin ha tomado Ucrania? ¿Es que Putin ha invadido Ucrania? Si hasta se retiró de Kiev, señores, cuando llegó con ustedes a un acuerdo, que luego violaron por orden de los británicos. ¿Quién es un peligro para el orden de paz europeo? Ustedes que están diciendo que hay que producir armamento de forma masiva y abandonar la industria tradicional. Ha dicho Olaf Scholz, cito textualmente, si quieres la paz, tienes que disuadir con éxito a los agresores potenciales. ¿Atacándoles en su propio territorio? Como ha dicho un diputado de la CDU. De la oposición, porque claro, estamos hablando del gobierno, cuidado con la oposición. Roderick Kieswetter,
diputado de la CDU y uno de los asesores en política exterior del gobierno, a pesar de ser de la oposición, ha pedido a Occidente que se lleve la guerra a Rusia. Ha dicho textualmente... Esta gente no aprende de la historia y esto puede acabar como el Rosario de la Claro, pero si es Aurora. que esto ya lo hemos vivido. Señores, lean un poco de historia. La Segunda Guerra Mundial la ganaron los rusos. No la ganó Estados Unidos ni Reino Unido. No, la ganaron los rusos. Y desde luego Alemania tampoco, ¿eh? Claro, Alemania de hecho la perdió. Dice, hay que destruir instalaciones militares y los cuarteles generales rusos, dice el diputado asesor de política exterior, Roderick Bieswetter. Tenemos que destruir las refinerías de petróleo de Rusia, los ministerios, los puestos de mando y los cuarteles generales. Esto es una entrevista concedida a Deutsche Welle. Esto no es que le hayan cogido a él una declaración en una cámara ¿Usted oculta. se imagina cómo estaría ahora Occidente si Putin hubiera salido diciendo esto de Alemania, de Letonia o de los Estados Unidos? ¿Ha dicho todo lo contrario y la interpretación que se hace es que está engañando a todo el mundo y que quiere invadir Estonia? Yo estoy harto de leer en las últimas 24 horas análisis geopolíticos occidentales diciendo que Rusia está preparando la invasión de Estonia. Y bueno, ¿y hay algún movimiento que justifique ese tipo de opinión, aunque sea, no sé, de tropas, está poniendo en las fronteras? No, señor. Putin fue muy claro en la entrevista de Tucker Carlson el otro día. ¿Entrará usted en guerra con alguna república báltica? Dice, hombre, si a mí no me atacan, yo no voy a entrar en guerra con nadie. Ahora, si me atacan, evidentemente sí. ¿Se va a utilizar a las repúblicas bálticas para ir apretando poco a poco a Rusia, como decía el informe de la corporación RAND de 2019? Lo cito mucho porque es que parece es la mayor profecía, eso sí que es un profeta. Sí. Váyanse al informe de la Fundación RAND sobre Rusia del año 2019. Le dedicó usted un editorial, le dediqué yo un gran reseteo. He hablado de ello en infinidad de ocasiones. Y ahí está, la traducción era estresar y desequilibrar a Rusia. Unbalancing, overextending and unbalancing Rusia. Sí. Ese es el objetivo, estresarla y desequilibrarla. Y ya no solo con países OTAN en su frontera, sino poniendo fábricas de armamento, entre otras la de Rheinmetall. Porque esta la van a abrir en Baja Sajonia, pero quieren poner también fábricas en Polonia, en Estonia, en Letonia. Y el discurso es el siguiente, insisto, de la oposición alemana, ya no solo del gobierno. Es hora de que el pueblo ruso se dé cuenta de que tiene un dictador que está sacrificando su futuro, que es un país que básicamente está trayendo la guerra al mundo en lugar de convertirse en una fuerza de paz. Al mismo tiempo que estás alimentando... Por eso Putin tiene el índice de popularidad que tiene, porque en eso están pensando los rusos, en lo malo que es Putin y en lo maravillosos que son los occidentales. Estoy entre indignado, inquieto, preocupado, enfadado, porque es que es tremendo esto. Sí. En la nueva planta esta de Rheinmetall se van a construir, bueno, la van a construir en 12 meses la planta. En 2025 quieren que salgan ya de la nueva fábrica 50.000 proyectiles de artillería. Luego 100.000 al año siguiente y 200.000 un año después. Ni siquiera ya ponen la excusa ucraniana. Dicen, no, vamos a la guerra con Rusia. 300 millones de euros van a meter ahí. Dicen, es que vamos a crear 500 puestos de trabajo. La guerra es buena. ¿Cómo que la guerra es buena, señores? Dice, sí, hay que invertir en la industria militar y acabar con las manufacturas. Es importante que hagamos todo lo posible para aumentar la producción en todo el mundo, ha dicho Olaf Scholz. El discurso es para ser guardado como oro en paño y mostrar realmente cómo son los líderes europeos, porque este señor es el presidente, el canciller alemán. Y encima le da la mano a los señores de Rheinmetall y les dice, ustedes sí que saben, ustedes sí que han sabido anticipar y ustedes se han puesto manos a la obra. No, es repugnante, ¿eh? O sea, esto tiene visos de acabar mal y tiene visos de acabar mal porque están yendo por un camino que no puede acabar bien. Estos de Rheinmetall son los que hicieron la torreta de disparo de los Leopard, de los famosos Leopard. Que yo no sé por qué hay que dejar de llamar a esta gente industria de defensa. Esta es la industria del ataque, la industria de la muerte. No estamos hablando de regímenes totalitarios que van a invadir nada, cuyo caso pues podría incluso ser defendible, ¿no? Pues vamos a defendernos, evidentemente. Estamos hablando de atacar a un país que lo que ha hecho ha sido defender a una parte de la población de otro país
que está bajo su órbita, que es un territorio que tradicionalmente siempre ha sido suyo, al que se estaba masacrando, incluyendo civiles, los niños los primeros. Y al final se descubre todo lo que llevamos avanzando desde hace ya meses. Acaba Olaf Scholz y dice, no, es que lo que es necesario en realidad es que los europeos pongan en común todos sus pedidos en el sector de la defensa y así den perspectivas buenas de crecimiento a la industria para los próximos años. Dar de comer al complejo militar industrial. Dice el canciller, tenemos que pasar de la fabricación a la producción a gran escala de equipos de defensa, de armamento. Alguno podrá pensar, bueno, pues, algunas teorías económicas plantean que en realidad con las guerras se produce una economía de guerra y gasto público, se justifican iniciativas de gasto público, con ese gasto público se sustituye a la inversión privada, los países crecen, la famosa teoría, la falacia de la ventana rota, ¿no? Se rompe una ventana y eso, pues al final tiene que venir alguien a arreglarla, a ese tipo se le paga, ese tipo con el dinero que ha conseguido pues abre otra tienda o contrata un nuevo trabajador, entonces es bueno que se rompa una ventana. Hombre, díselo al dueño de la ventana si era bueno o no. La famosa falacia de la ventana rota, Bastiat hablaba mucho de ella, ¿no? Y que es una especie de crítica al keynesianismo malentendido. Siempre digo keynesianismo malentendido porque lo que se considera como keynesiano en nuestros días está muy lejos de lo que escribió Keynes, que cometió muchos errores, evidentemente, pero este, desde luego, no era uno de ellos. Entonces, alguno podrá pensar desde este punto de vista, bueno, vamos a dar de comer a nuestra industria, tenemos una crisis económica de caballo, tenemos un problema monetario ingente, ahora ya, pues, gracias a nuestras alianzas internacionales también tenemos un problema de costes energéticos porque estamos queriendo romper con Rusia, tenemos la Agenda 2030 que además va a encarecerlo absolutamente todo, porque la Agenda 2030, más allá de los efectos sociales que tiene, que hemos hablado aquí, tiene un efecto económico importante, que es un efecto inflacionario, reducción del nivel de vida, teorías decrecentistas. Alguno dirá, bueno, pues por lo menos que coman las industrias europeas, aunque sea el complejo militar industrial europeo. Pero uno se va a ver quiénes son los accionistas de Rheinmetall. Diga, ¿y los de Rheinmetall son alemanes? No, señor. Los de Rheinmetall son propiedad de BlackRock, que tiene un 5% de Rheinmetall, gestora estadounidense presidida por Larry Fink, todos nuestros amigos ya conocen. Wellington Management, firma de inversión con sede en Boston. Capital Group, gigante de las firmas de inversión, en este caso de los fondos de pensiones, con sede en Los Ángeles. Vanguard, el otro gigante de los fondos de inversión, máximo accionista de BlackRock, BlackRock máximo accionista institucional de Vanguard, que también tiene una parte importante del capital de Rheinmetall. Fidelity, también otra de las grandes gestoras, dirigida por Abigail Johnson. Europacific Growth Fund, que alguno dirá, aquí están los europeos. Pues no, porque es un fondo comercializado por Capital Group. Dimensional Fund, firma de inversión estadounidense con sede en Texas. Fidelity, en concreto la filial de Europa, porque Fidelity evidentemente no es europea. Y M&G Investment, la firma londinense M&G. También tiene algo LSV Asset Management, grupo fundado en los años 90 y asentado en Chicago. ¿Qué nos está diciendo Olaf Scholz? Que tenemos que renunciar a la industria de manufacturas europeas, manufacturas, los bienes y servicios que consumimos tradicionales. Tenemos a su vez también que renunciar a los servicios públicos, esto ya lo dijo hace unos meses, Borrell también lo decía, que teníamos que asumir que los presupuestos en servicios sociales tenían que caer para dar de comer a la industria militar porque nos tenemos que defender de Putin. ¿Y todo este dinero a quién va a ir? ¿A fondos de inversión de Estados Unidos? A fondos de inversión de Estados Unidos, señores. Alguno británico por ahí puede trincar. Y el ministro de Economía, Robert Habeck, de los Verdes, aparece posteriormente, Olaf Scholz, y dice sí, pero no nos critiquen, porque la culpa de todo esto la tiene Donald Trump. La culpa, en realidad, además de Putin, la tiene Donald Trump.
Porque como Donald Trump... ¿Qué es el mensaje que se está difundiendo aquí en Estados Unidos? Quiero aclararle, ¿eh? Sí. O sea, a Scholz ni se le menciona porque este es un Mindundi que no tiene mayor importancia. Ocasionalmente aparece por algún lado, pero vamos, sin ninguna importancia, vamos, del que lleva la palangana, nada más. Trump lo único que ha dicho que se ha montado... Pero Trump, efectivamente, aquí están cargando contra él, sí. Se ha montado la mundial, porque Trump ha dicho algo que llevan diciendo todos los presidentes de Estados Unidos desde hace ya muchos años. Está diciendo, oiga, aquí estamos en la OTAN, vale que mando yo, pero aquí tenemos que poner todos un porcentaje determinado del Producto Interior Bruto, el 2%, y no lo está poniendo nadie. Y Trump lo que ha dicho es, oigan, si ustedes no ponen ese dinero, si ustedes no financian a esa OTAN, pues entonces la OTAN tendrá que dejar de intervenir en Europa. Lo cual, por otra parte, seguramente sería una buena noticia, ¿no? Y eso se traduce como Estados Unidos abandona Europa y, por lo tanto, Europa se tiene que rearmar para afrontar una guerra mundial que tendrá la batalla en Europa como primer episodio, como primer elemento. Fíjense ustedes, llevamos meses, si no años, explicando cómo funciona la cabeza de esta gente y cómo nos iban a intentar hacer comulgar con ruedas de molino. Y lo están haciendo. El mensaje a la sociedad se resume muy bien en un artículo que publicaba la web Político en las últimas horas. Pueden entrar ahí en la propia web y lo ven. Y ahí plantean que Europa estaría loca, es el término que emplean, si dejara su seguridad cada 4 años a merced de los caprichos de los 50.000 votantes estadounidenses indecisos. Fíjense qué mensaje. Fíjense qué duro, ¿eh? Dice, claro, como al final el margen de victoria aproximado está en torno a 50.000 votantes estadounidenses, ¿están ustedes dispuestos, europeos, a dejar su seguridad cada 4 años a merced de estos caprichos? Haciendo por buena una premisa que es falsa. Y es que un cambio en la Casa Blanca puede provocar que haya mayor o menor apoyo de la OTAN hacia Europa, cuando la OTAN lo que está haciendo con Europa es destruirla. Pero claro, si se plantea eso es que ya eres un prorruso. Nos dice Político, fíjense qué nivel de manipulación, ¿no? Lo digo porque esta web suele ser seguida por muchas personas que piensan que son realmente independientes o que dan informaciones independientes. Entonces, esto es basura propagandística. Dicen, la realidad es que gane quien gane las elecciones de noviembre en Estados Unidos, MAGA, Make America Great Again, ese eslogan, ¿no? Trumpista, y de seguirá siendo un factor en la política estadounidense durante algún tiempo. Entonces, dice, ¿quién puede decir que el heredero republicano de Trump no renueve su tendencia anti-OTAN? Es un riesgo que Europa no puede permitirse ignorar. Fíjense qué falso el mensaje. Lo vamos a ver hasta en la sopa. Ahora, es tremendo porque yo recuerdo, recuerdo en las elecciones en que se enfrentaron Trump y Hillary Clinton, que en algún momento Donald Trump dijo que los aliados de la OTAN iban a tener que pagar, que no podía ser esto de que Estados Unidos corriera con todo el gasto, etcétera. No dijo nada más que eso. Y me acuerdo que en esos días yo estuve tomando café con una persona bastante importante del Partido Demócrata, muy importante del Partido Demócrata, y me dice, pero Trump está loco. ¿Pero qué se piensa que son los aliados europeos? Como les hagamos pagar, se van. O sea, y además es una persona, insisto, este no es uno que te encuentras por la calle y te cuenta su vida del típico de yo de esto no sé nada, pero yo esto lo arreglaba de esta manera, como se dice en España, ¿no? Sí. Es una persona con décadas de experiencia en la política, con bastante éxito en la política, además diría yo, en todo lo que ha hecho, generalmente siempre ha tenido éxito, pero claro, era muy consciente de que la OTAN a quien le interesa es a Estados Unidos, no a los europeos, y como encima les hagamos, o sea, los europeos para estar en el club, si no les cuesta mucho, bueno, pues vale, pues lo aceptamos como una carga que es llevadera. Pero si les hacemos encima pagar estar en un club que realmente no tienen interés en estar, es que no dejan de venir al club. O sea, este hombre lo veía con una claridad meridiana. Luego me imagino que si tenía que hacer declaraciones a los medios de comunicación o lo que fuera, pues diría otra cosa, ¿eh? Pero
él lo tenía más claro que el agua. Y me acuerdo que digo, pero bueno, Donald Trump se ha vuelto loco. O sea, si les hacemos pagar a los europeos, se van a ir. Pero usted recuerda, don César, esa idea que cada cierto tiempo aparece, que además suele mencionar bastante Borrell en sus sueños húmedos del ejército europeo. Esa idea del ejército europeo, porque claro, tú vas a un proyecto o a un proceso supranacional de los Estados Unidos de Europa y quieres también tu ejército europeo. Sí. Bueno, pues han sustituido esa idea del ejército europeo, de los efectivos puros y duros, por dar de comer a esa industria militar, producir armamento en masa, para luego entregársela a la OTAN. Es decir, en lugar de dar una aportación a la OTAN de un determinado porcentaje del Producto Interior Bruto, se trata de sacrificar todo el presupuesto para la industria, para el complejo militar industrial. Es decir, ni siquiera sería dárselo a una organización supranacional para que lo gestionara, se le da a las empresas de esa organización supranacional. Sí, es que la idea del ejército europeo, por más que de vez en cuando haya quien parece que se refiere a ella, etcétera, es una idea abandonada no hace años, hace décadas. Sí. Incluso hay gente, vamos a ver, yo me acuerdo cuando más se hablaba de esto y parecía que efectivamente te podías creer de verdad que existía esa posibilidad de un ejército europeo. Le estoy hablando a usted de los años 80, ¿eh? O sea, no de ayer. Yo recuerdo haber vivido eso y cuando efectivamente se estaba hablando de esa historia y todo lo demás, pues siempre había uno que decía, pero mira, desengáñate, pero si no hay posibilidad de que haya un ejército europeo, pero olvídate, hombre, por favor, si es que eso no existe la menor idea, que se te quite de la cabeza. O sea, eso lo he vivido yo. O sea, esa es una realidad y entonces seguir hablando de eso cuando en eso no cree nadie desde hace décadas, a lo mejor sería bueno, pero eso nunca va a ser posible. Porque se da la circunstancia de que vamos, fastidiamos a muchísima gente que tiene intereses, pero muy poderosos. Sí. Nos dice la web Político. Hay otro párrafo que quiero leerles a nuestros amigos porque es que es también muy revelador. Dice, la verdad es que Europa se dejó llevar por una falsa sensación de seguridad por el cálido abrazo de Joe Biden. Dice, en lugar de ponerse en pie de guerra, obligando a la industria a aumentar la producción de armamento y reinstalando el servicio militar obligatorio en países donde se había ido suprimiendo, Europa se acurrucó en las faldas de Estados Unidos. Bueno, vamos a ver, eso es una lectura interesada y además falsa. Y lo del cálido abrazo de Joe Biden, en fin. El cálido abrazo de Joe Biden es cuando hizo la gira por Europa justo antes de enviarle armamento masivo a Zelensky para que siguiera masacrando a civiles en el Donbass y les dijo a Europa, oye, yo voy a apretar tanto ahí que en algún momento dado Rusia va a contestar y entonces tenemos un problema, tenemos una invasión, tenemos una intervención. Eso es lo que hizo Joe Biden. Poner un montón de barcos, de buques de la OTAN en el Báltico. Eso es lo que hizo Joe Biden. Realizar los ejercicios de guerra o tutelarlos en los ejercicios Bad Ops que luego concluyeron con el atentado de Nord Stream. El atentado en el puente de Kerch con la ayuda de los británicos. Eso es el cálido abrazo, ¿no? Pues a mí que no me abrace este tipo, ¿eh? Y a mis hijos menos. A mis hijos que ni los mires. Si además te abraza Joe Biden, claro, a saber lo que puede acabar sucediendo, y no digo más, ¿eh? Y entonces plantea, todo este argumento es para concluir que Europa tiene un estado de bienestar demasiado generoso y poblaciones demasiado pacifistas. Y que esto tiene que cambiar. Porque si no, nos invade Rusia. Fíjense ustedes el argumento. Ese es el argumento. Y ahora se empieza a hablar de la autonomía estratégica de Europa. Se vuelve a sacar la idea esta de los pedidos conjuntos. El propio Macron se ha reunido con el primer ministro polaco Donald Tusk. Algunos piensan que este tío es un moderado, este tipo es un moderado. Perdón por lo de tío, pero es que me caliento, ¿no? Este tipo es un moderado, el señor Donald Tusk. Este tipo ha ido a meter a Polonia ya en la bisagra absoluta. Ya no es la Polonia que de vez en cuando se sale del ámbito presupuestario, del ámbito jurídico, pero como tiene el primo americano, no, Donald Tusk viene ya a hacer la bisagra completa. Dice, no se preocupen, porque nosotros aquí vamos a poner la fábrica de armamento que ustedes quieran y vamos a construir esa industria europea de defensa. Y entonces ya se habla de convertir a Europa en una potencia de defensa complementaria de la OTAN. La OTAN tenía que haber desaparecido cuando se produce la caída de la Unión Soviética. Yo era entonces de esa opinión y ya se puede imaginar que al cabo de más de 30 años, vamos,
me he visto confirmado en la certeza de mi diagnóstico. Debió de desaparecer totalmente, debió crearse una zona totalmente neutral y desmilitarizada en el este y en el centro de Europa, y nos habríamos ahorrado todas estas historias. Eso es lo que debió hacerse, pero no fue lo que se hizo. Entonces no se habría podido bombardear Yugoslavia, ¿verdad? Con el paraguas de la OTAN. No se podía haber realizado todos esos golpes de Estado, esas revoluciones de colores. Tampoco se había podido realizar esas primaveras árabes, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto se hace diciendo, no, cuidado, es que Putin nos va a atacar mientras se le roba al Kremlin, mientras se le roba a los ciudadanos rusos. Porque hoy hemos conocido una noticia que a alguno le habrá podido sorprender si no escuchaba este programa. Todos los activos que han sido secuestrados, que han sido expropiados, que han sido robados al Banco Central de Rusia, se están invirtiendo. Y están obteniendo una serie de rentabilidades, en concreto, de momento 4.400 millones de euros, que como los servicios jurídicos de Bruselas le han dicho a la Comisión Europea que las reservas del Banco Central de Rusia no se pueden expropiar, no se pueden robar directamente, pues han dicho, bueno, pues vamos a robar los intereses. Lo cual es exactamente igual de ilegal. Porque los activos siguen siendo propiedad del Banco de Rusia y si generan una serie de intereses, pues evidentemente siguen siendo propiedad del Banco de Rusia, del Banco Central de Rusia, ergo de los ciudadanos rusos. En el mundo de la gestión de las reservas de los bancos centrales normalmente no se suele hablar de esto, pero en esta ocasión sí. Euroclear Bank, filial del grupo Euroclear, es quien está gestionando estos activos. Su balance se ha multiplicado por más de 5 desde principios del año 2022. Ellos no publican la cantidad de valores que el Banco de Rusia tiene allí, pero deben contabilizar el saldo de efectivo en declaraciones trimestrales de sus propios activos totales. Y aquí es donde se ha descubierto que estos intereses que se están generando ya lo avanzó Borrell. De hecho, se aprobó una normativa sotoboche, prácticamente sin ser comentada, aquí lo dijimos. Se va a invertir parte de ese dinero y luego ese dinero ¿a dónde va a ir? Pues va a ir fundamentalmente a Ucrania. O se va a entregar a BlackRock para que ellos realicen esa reconstrucción de Ucrania. Entonces, hay ya una propuesta normativa anunciada la semana pasada por la presidencia belga del Consejo de la Unión Europea, señalando, abro comillas, que los embajadores de los países de la Unión Europea han acordado en principio una propuesta para utilizar los beneficios extraordinarios de los activos congelados para apoyar la reconstrucción de Ucrania. O sea, tú le robas a un banco central sus reservas. Como no puedes directamente saqueárselas, las tienes que tener congeladas porque ya violarías absolutamente todas las normativas, aunque yo no descarto que en el futuro se haga, inviertes esos activos o los intereses que te dan esos activos los sustraes y los robas. Y encima le dices al otro país, oye, ni se te ocurra atacarme, ¿eh? Ni se te ocurra intervenir. ¿Esto no es un motivo para intervenir? ¿No es un motivo de guerra esto? Es que estas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Yo entiendo que habrá muchas personas que nos escuchen que pueden no estar de acuerdo con el enfoque que hago. Porque además es que en esto no hay medias tintas. Es decir, si tú estás robándole los recursos a un país, si tú estás aplicándole sanciones a un país económicas de forma sostenida, porque tiene un conflicto en un territorio que no pertenece a tu club, ni a la Unión Europea ni a la OTAN, porque si fuera un país de la Unión Europea o de la OTAN, otro gallo cantaría, podría haber más debate, pero en este caso no lo hay. Cuando se retira ese ejército de Kiev en su momento porque hay un plan de paz que es saboteado precisamente por los mismos tipos que te están diciendo que vamos a una guerra mundial. Lo normal sería que Putin hiciera un discurso fuerte y que planteará realmente que hay un ataque, que se está atacando a Rusia y que Rusia va a responder. ¿Y Putin ha hecho eso? No, no lo ha hecho. ¿Por estrategia? ¿Por capacidad? Eso ya cada uno que saque sus propias conclusiones. Pero es que de todas formas, esta gente tiene que jugar con la idea de que puede no haber una respuesta rusa, porque con solo que se pongan a pensar en el potencial nuclear que tiene Rusia, y en que el único supuesto que permite el protocolo militar ruso para utilizar armas nucleares es un ataque a su integridad territorial, o sea, esta gente debería saber
que las repúblicas del Báltico, Polonia y Gran Bretaña pueden desaparecer en minutos. O sea, están jugando con los protones, ¿eh? O sea, esta gente está jugando a un juego muy peligroso. A lo mejor piensan que ellos debajo del búnker o en algún paraíso fiscal lo van a pasar muy bien. Vamos a ver, ahora mismo Rusia posee armamento que puede hundir debajo del mar a toda Gran Bretaña en cuestión de minutos. No quiero ya decir las repúblicas del Báltico, en fin, Dinamarca, Croacia, Eslovenia, y toda esta patulea de países artificiales en el este, y por supuesto Alemania. Alemania. Ha salido el ministro de Defensa danés, dice, no, el ataque ruso va a ser en 3 o 5 años. ¿Pero de dónde se sacan esos horizontes temporales? Suecia. Gobierno de Suecia, el gobierno de Reino Unido, el de Rumanía, el de Alemania, el de Polonia, el de Dinamarca. Dicen, nos van a atacar de 3 a 5 años. Rusia va a poner a prueba el artículo 5 y la solidaridad de la OTAN. Dice, esta no era nuestra evaluación en 2023, es nueva información que sale a la luz ahora. Se están refiriendo a ese informe que publicó la prensa alemana y que planteaba realmente que se va a producir una intervención militar a gran escala. De Rusia. Yo no sé, a lo mejor están esperando que suceda como en los años 60, que no sé si sabe usted, don César, que han salido aquí un informe nuevo diciendo que los extraterrestres, cuando hay misiles nucleares por ahí, pues los desactivan. Los extraterrestres. Sí, los extraterrestres. Pues fíjate de los extraterrestres y no corras. Informe del teniente Bob Jacobs y el comandante Florence Mansman, oficiales retirados de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, que estos son los dos que dicen que esto tuvo lugar en septiembre del 1964, que fue grabado. Eso sí, la cinta no saben dónde están. A ver si la encuentran, la cinta. Dicen que un ovni con forma de disco inutilizó un misil nuclear estadounidense. Ya no saben qué contar para intentar desviar. A ver si los extraterrestres van a ser contrarios a la OTAN y estos se van a meter en un lío intergaláctico que puede ser tremendo. O sea, porque si hubiera desactivado un misil soviético o un misil ruso, podrían estar con un poco de tranquilidad, pero si encima los extraterrestres han tomado partido y es en contra de la OTAN, esto puede ser algo terrible. Que lo encuentran en el vídeo ese, porque a lo mejor se puede... Igual eran pro-Putin ya en 1964, antes de que existiera Putin. Sí, sí. Es posible. Es posible. Hay que buscar ese vídeo. Hay muchos vídeos por ahí que están perdidos. Hay cosas por ahí perdidas, ¿no? Este vídeo está perdido. Están también perdidas unas facturas de unos negocietes de empresas españolas en Angola, cuando iba José Bono a venderles aviones. ¿Se acuerda usted de aquel episodio? Porque es que, claro, es que como empecemos a hablar del papel de ministros de defensa europeos y en este caso españoles y la venta de armamento, ahí abrimos un buen melón, ¿eh? Hubo un caso, vamos a mencionar dos, ¿no? Para que la gente, sobre todo la gente joven, que a lo mejor esto no lo sabe. Allá por el año 2005, José Bono iba a hacer un viaje a Angola. Y entonces Moratinos, jefe de la diplomacia española por aquellos momentos, dijo que Bono iba a viajar a Angola para vender aviones. Entonces salió Bono corriendo y dice, no, el ministerio no se dedica a vender armas ni a vender aviones. ¿Por qué pasaba? Que a Moratinos se le había calentado la boca. Y entonces contestó Moratinos y dice, no, es verdad que el viaje estaba previsto porque había venido el ministro angoleño a Madrid y había interés de empresas españolas en hacer negocios con el país africano. Y Bono dijo, no, esto de ninguna manera es así. Y ahí quedó la cosa. Angola es uno de los países preferidos para hacer negocios de la industria militar española. ¿Y las facturas dónde están? ¿Las guardará alguien del PSOE? A lo mejor por eso José Bono dice que los del PSOE son de los suyos, incluso se hacen cosas que no comparten. Lo cual es una declaración tan grave. Diga, da igual lo que haga el PSOE, ¿no? Da igual lo que haga mi vecino del quinto A. Pues, oye, es que ha violado a 2 chiquillos y el otro día entró en un supermercado y mató a 50 personas. Dice, ya, pero es de los míos, aunque haga cosas que no comparto. Todo esto en relación, ¿no?, a Emiliano García Paje y las declaraciones que está haciendo contra la cúpula del Partido Socialista. Hubo otro caso famoso, antes de empezar el programa comentábamos don César y yo, el tema de la venta de material militar a Venezuela, don César.
Exacto, exacto. Además, material militar que era americano y que Bono se lo entregó a Venezuela sin el permiso preceptivo de los Estados Unidos y tuvimos un pollo, claro. En este caso parece ser que Bono no tenía ningún problema en amparar o en apadrinar a las empresas españolas que suscribieron este acuerdo para el suministro de barcos y aviones militares. Contratos, 12 aviones de transporte de la empresa Escasa y 8 embarcaciones patrulleras fabricadas por Navantia, haciendo país, ¿verdad? Y el día que se pongan a hablar realmente de qué armamento se le está vendiendo a Marruecos, don César, porque ese es otro melón importante. O podríamos hablar también de qué Pero empresa... con Marruecos tenemos una relación fraternal, como ha dicho Grande Marlaska. Somos hermanos ahora, ¿no? Sí, ahora sí. Hombre, yo no tengo dudas de que Grande Marlaska haya podido tener alguna relación fraternal con algún marroquí, pero elevar eso a escala nacional me parece un poco exagerado. Bueno, yo no sé si fraternal, ¿no? ¿A que no saben nuestros amigos que Indra, la todopoderosa empresa militar española que también se dedica a esto del recuento electoral, es la que gestiona la tecnología del tráfico aéreo de Marruecos? Dicen que... Por ejemplo. Para hacerlo más sostenible y eficiente, dicen. También la vigilancia de las lanchas. Esas lanchas que aquí entran, ¿verdad? Como Pedro por su casa. También. Indra vendió a Marruecos una plataforma para compartir datos administrativos también. Tecnología innovadora. Todo es muy innovador. Todo está muy bien. Bueno, pues le ha salido bien esto de abrir oficinas en Marruecos para expandirse en África a los señores de Indra. Es que Marruecos tiene un plan que es el Plan Maroc Digital 2020. Ya ha pasado el 2020, pues ahora tienen el 2030. Cuando Pedro Sánchez llega a acuerdos en materia internacional con esa cúpula de la OTAN, cuando le llaman de la oficina de Victoria Nolan, ¿le piden que haya empresas españolas importantes que hagan negocios en Marruecos? Y en ese caso, luego esto queda grabado en conversaciones telefónicas que son luego espiadas con tecnología israelí. Dejo la pregunta en el aire y seguramente nuestros amigos ya puedan imaginarse la respuesta. Y el problema de todo esto es que los tambores de guerra, esa propaganda bélica, crece al mismo tiempo que se confirma el absoluto desastre económico europeo. Y esto es lo que más miedo me da, porque si la economía fuera relativamente bien, no necesitas toda esta propaganda. El Pacto Verde Europeo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de renovables, está fracasando. Hay muchas empresas con problemas. En el caso de Dinamarca, que estábamos mencionándolo antes, hay una empresa que se llama Ørsted, fabricante de aerogeneradores de Dinamarca, que es propiedad del gobierno de Copenhague, más del 50% del capital es propiedad pública, y están perdiendo dinero como si no hubiera un mañana. 2.700 millones de euros el año pasado. Hace menos de un año esta empresa había anunciado ambiciosas inversiones. Dijeron que iban a meter 65.000 millones de euros para lograr sus objetivos de cara al 2030 y ahora pues están al borde de la desaparición. El pasado noviembre suspendió varios proyectos en Estados Unidos por deterioros millonarios. Se hundió el valor de su cotización en bolsa. ¿Por qué? Pues porque los planes de inversión estos no se los creía nadie. Y luego, en cuanto se produce algún problema en la cadena de suministro, pues realmente no puedes sacar adelante tu negocio. Una cadena de suministro que depende ¿de quién? De China. Porque los fabricantes de aerogeneradores y de paneles fotovoltaicos dependen de China. Que ahora otra vez está Europa, ¿no? Con aquello de que va a imponer sanciones a las empresas chinas. Siemens, ya hemos hablado de Siemens, gigante alemán. Ahora lo que han decidido, no solo recibir dinero de los contribuyentes españoles prometido por Pedro Sánchez para el rescate a través de Gamesa, recordemos que Gamesa, fabricante de aerogeneradores español, fue comprado por Siemens, ahora ya han apostado por el método Enron. Todo el mundo recordará el método Enron. Enron era la energética aquella que protagonizó en Estados Unidos una de las mayores bancarrotas en 2001. Ahí se revelaron pago de sobornos, tráfico de influencias para hacerse con contratos, técnicas contables fraudulentas, maquillando pérdidas con el resultado de subsidiarias. Hay algunas grabaciones, hay varios documentales en los que hablan de Enron. Hay unas grabaciones que a mí, yo nunca olvidaré, que es un técnico de Enron, mientras estaba ardiendo una central eléctrica,
y al mismo tiempo, evidentemente, estaba subiendo el precio. Porque claro, se había liberalizado tanto el mercado que claro, en el momento en el que cualquier central tuviera un problema, el precio se disparaba, ¿no? Y entonces decía este agente, ¿no?, de Enron, arde, arde, ¿no? Y aplaudía porque estaba ardiendo la central eléctrica. Como si fuera Nerón delante de Roma. Sí, exactamente es eso, ¿no? Pues hay algunos analistas que ya están diciendo que lo que está haciendo con su ingeniería contable Siemens se parece un poco a esto, ¿no? En la parte de los sobornos y el tráfico de influencias y todo esto. Bueno, tráfico de influencias, que cada cual piense lo que quiera. Olaf Scholz vino aquí a Málaga a hablar con Pedro Sánchez y le dijo que teníamos que meter los españoles dinero en la empresa. Si eso no es tráfico de influencias, pues bueno, que venga Dios y lo vea. Pero sí, las técnicas contables son bastante dudosas porque han movido parte de su participación en Siemens Energy al fondo de pensiones. Y así les salpica menos la crisis de Gamesa y reducen esas pérdidas de forma artificial. Vamos a ver qué pasa con Siemens, porque Siemens gigante, Deutsche Bank gigante alemán, son empresas, grandes empresas que se enfrentan a un negro panorama. Ya nadie oculta la debacle industrial alemana. Nadie. Bloomberg publicaba un artículo en las últimas horas diciendo que los días de Alemania como una potencia industrial se acercan a su fin. Hombre, si se cumple el plan de Olaf Scholz, se convertirían en, no sé, en proveedor de armamento, en una fábrica de armas gigante. Ya no venderían lavadoras, ya no venderían frigoríficos electrodomésticos. Bueno, por cierto, es que esta es otra. Parte del dinero que llega a las repúblicas bálticas como ayuda a Estados Unidos en el ámbito militar, llega a través de Corea del Sur, que da préstamos para que luego le compren sus electrodomésticos. Para esto sirve la OTAN también, señoras y señores. Esto me lo ha contado a mí de primera mano una de las personas que realizan este tipo de operaciones. Dicen, no, Lorenzo, que el dinero no va directamente, entonces habría que contabilizarlo. No, Corea del Sur te da un préstamo para que lo compres tú. Y luego tú el préstamo, claro, como es un dinero que tú necesitas, no lo devuelves, lo que haces es comprometerte a comprar determinados productos de Corea del Sur. A través de los empresarios, a través de la plutocracia. Lo llaman democracia y no lo es, gritábamos en nuestra juventud, don César. Bueno, pues no íbamos... Efectivamente, sí. No íbamos muy desencaminados. Dice Bloomberg, los cimientos de la maquinaria industrial alemana han caído como fichas de dominó. Estados Unidos se aleja de Europa y quiere competir con sus aliados transatlánticos por las inversiones climáticas. China se está convirtiendo en un rival mayor y ya no es un comprador insaciable de productos alemanes, y este es el golpe final para algunos fabricantes de la industria alemana que ya no pueden acceder al gas natural ruso barato. Esta es la clave de todo. Fíjense qué discurso más tramposo. Esto es lo que le van a enseñar a nuestros niños en la escuela, ¿eh? Esto es lo que va a poner en los libros de historia. De nosotros depende, don César, que este discurso no quede ahí para siempre. No va a quedar. No va a quedar. De la misma manera que en su día el discurso que pudiera tener sobre el nuevo orden Hitler no ha quedado. Hombre, ha quedado, hay películas, hay documentales, etcétera, ¿no? Pero si uno ve el triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl, que por otro lado es una obra maestra de la cinematografía al servicio del mal, pero una obra maestra de la cinematografía, uno ve el triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl y dice, ¿y de esto qué ha quedado? Pues lo que va a quedar de la OTAN. O sea, lo grave del asunto es que eso al final, para llegar a esas conclusiones, se edifica sobre decenas de millones de cadáveres y en el caso de Europa puede que sean centenares de millones. Bien. O sea, los dirigentes europeos, que son gente sin la menor talla, no voy a decir ya política, moral incluso, que lo único que piensan fundamentalmente es en su carrera personal y en cómo llenarse los bolsillos, y que consideran que son impunes y no les va a pasar nada, pues están empujando a Europa hacia la destrucción. Cosa que, por otro lado, no puede sorprender cuando hay que tener en cuenta que el propio George Soros dice que tiene una tercera parte del Parlamento Europeo que son reliable, es decir, que votan, avanzan, suscriben y respaldan lo que él quiere. Entonces, cuando el Parlamento Europeo ya una tercera parte está a las órdenes de un sujeto que es de lo más dañino que ha concebido el género humano en las últimas generaciones, y además se someten
y hay unas elecciones al Parlamento Europeo y están jugando incluso con la idea de sacar leyes de censura y de legalizar a partidos políticos para poder mantener el control del Parlamento Europeo, Europa se está suicidando. Y en ese proceso de suicidio, lo único triste es el sufrimiento y la muerte de los inocentes, porque los que están empujando esto, cualquier cosa que les suceda, en verdad que se la merecen. Esa es la tristísima realidad, pero es una Europa que no es la Europa que iba a ser una especie de contrapeso en la época de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, como a mí me enseñaron en los años 60 y 70, y me ilusionaba la idea de esa Europa que era un tercer poder y un contrapeso, y además más ilustrado, más social que los Estados Unidos, más democrático que la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Eso se ha desvanecido totalmente. Ahora Europa no es nada más que un conjunto de colonias que están sometidas a la agenda globalista que se dicta desde fuera de Europa. Y además, para terminarlo de arreglar, cuando de pronto alguien decide mínimamente resistirse a eso, como es el caso de Hungría, pues procuran absolutamente machacarlos y triturarlos, porque la disidencia es imposible. Y una vez conseguido, esa es la tristísima realidad, que haya levantado el veto Orbán, a cambio de que le hayan descongelado buena parte de ese presupuesto de fondos europeos, van a seguir yendo a por él. Es decir, si él pensaba que le iban a dejar tranquilo, no, van a seguir yendo a por él y ya Úrsula le tienen la diana. Pero por acabar el tema de la crisis industrial alemana, que yo entiendo que a lo mejor alguno puede decir, bueno, pero es una noticia ya recurrente. Pues sí, pero es que todos los días hay nuevos datos. Michelin, el fabricante francés de neumáticos, cierra 2 de sus plantas en Alemania, va a reducir una tercera para finales de 2025. Goodyear tiene planes similares también para 2 de las instalaciones. En el caso del polo químico, el desastre es absoluto. Estamos hablando, según una encuesta de la Asociación Industrial VCI alemana, 1 de cada 10 empresas va a parar permanentemente su proceso de producción, es decir, va a cerrar 1 de cada 10 empresas del sector, de las que todavía siguen abiertas. Las que van a seguir abiertas van a aplicar expedientes de regulación de empleo salvajes. La última, BASF, que va a suprimir 2.600 puestos de trabajo. Lanxess también va a reducir su plantilla, en este caso un 7%. Los fabricantes de paneles solares están cerrando operaciones y recortando personal porque no pueden competir con los rivales chinos. Van a pedir aún más subvenciones. Han pedido ya el rescate solar, el rescate eólico. Están saliendo cientos de miles de personas a las calles y el mensaje que se está trasladando desde los medios de comunicación es que son personas que están apoyando a la extrema derecha como argumento para ilegalizar partidos políticos, como planteaba usted, don César, y poder asegurarse que no hay ningún tipo de contestación política ni social. En estos momentos el gobierno alemán tiene un apoyo del 30% de los votantes, según un análisis de Spiegel realizado hace escasos días. Es un hundimiento absoluto. Y entonces, en ese contexto, cuando nos dicen, hemos aprobado las nuevas reglas fiscales que van a regir los presupuestos de la Unión Europea. Y hay personas que piensan, pues con las reglas fiscales se va a embridar la deuda, se va a embridar el gasto, se va a embridar el déficit. Catarí que te vi. Las nuevas reglas fiscales están creadas para gastar más, para endeudarse más, para que no se cumplan los objetivos de déficit y de deuda. Gasto para alimentar a la industria militar, para subvencionar industrias no competitivas utilizando la excusa verde y digital. Y dijimos aquí que pasaría. Y estaba clarísimo que iba a suceder. ¿Cuál es el truco? Pues esto, si lo vas a invertir en esto que te digo yo, entonces no lo contabilices como gasto. Lo contabilizas como inversión. Y dice, bueno, pero al final esto es déficit porque, claro, si yo me gasto más de lo que ingreso, no, pero esto no es gasto, no me has entendido. Esto es inversión. Esto es inversión next gen, de la Europa de la nueva generación. Con lo cual no te preocupes. Este gasto no lo contabilices. Esas son las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea, que han estado 4 años congeladas por la pandemia y ahora nos dicen a limitar la deuda y el déficit de los Estados miembros, pero es falso, porque es mucho más flexible y se adapta a la situación de cada país y sobre todo a la política discrecional que se marque desde Bruselas. Yo lo siento y lo siento en el alma por la gente que pensaba que la solución a los problemas de España iba a venir de Europa y de Bruselas. Yo hace muchísimos años que no creo en ello. Creo que por el contrario los problemas de España en no pocas ocasiones se ven agudizados por la Unión Europea y por la OTAN. ¿Para qué vamos a hablar?
O sea, no creo que vayan a solucionar nada, pero desde luego esa gente que pensaba que en un momento determinado, pues bueno, nos iba a ayudar muchísimo, etcétera, 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 yo tengo, pero vamos, muchas dudas. Y eso de pensar que al final, bueno, pues claro, como va a caer en una situación porque el Banco Central Europeo va a dejar de financiar y entonces va a caer Pedro Sánchez y luego la felicidad y el advenimiento del milenio, me parece que eso es wishful thinking. O sea, eso no existe ninguna razón para pensar que va a suceder. Lo siento, me da mucha pena, pero es de estas cosas, bueno, pues como la gente que en un momento determinado ha puesto su confianza en que el gobierno de Israel va a hacer caer al de Pedro Sánchez porque a Pedro Sánchez lo felicitó Hamás y entonces, claro, ya Israel tiene que ver que Pedro Sánchez es Hamás, no hay nada más que verle la cara de árabe que tiene y por lo tanto va a provocar su caída. Bueno, eso es una masturbación mental. Como decía la Sí, influencer. un icono que decía aquella. Sí, bueno. Sí, pues eso es una masturbación mental. En fin, no digo que a lo mejor no sería muy bueno que cayera y tal, esa es otra cuestión aparte, pero que va a caer por Europa porque va a dejar de pasar ese dinero Europa y tal, vamos, lasciate ogni esperanza. Abandonen ustedes toda esperanza. El tema de la compra de deuda del Banco Central Europeo, que lo que se hizo, bueno, pues cuando empezó Draghi planteó aquello del whatever it takes y se plantea, bueno, pues el Banco Central Europeo va a ser como una especie de hedge fund, va a crear dinero de la nada y va a comprar bonos de empresas y de tesoros y así pues mantiene los intereses en un nivel más o menos asequible y permite seguir endeudándose a los tesoros para hacer política, para comprar votos y también para dar de comer a los empresarios, a las grandes corporaciones. Ese era el plan. Entonces se decía, bueno, esto se va a terminar. Entonces, cuando ya se iba a terminar, llega la pandemia. Dicen, bueno, entonces no se puede terminar. Con la pandemia no se puede terminar. Luego, posteriormente, llega Ucrania. Dicen, bueno, pues no se puede terminar porque necesitamos apoyar a Ucrania. Ahora llega el tema de el Banco Central Europeo plantea, a partir de 2025 ya no reinvertimos más. Y dejamos que venza toda la deuda y no la reinvertimos. Si el Banco Central Europeo hace eso, quiebra Europa. Pero no España. Quiebra España, quiebra Italia y quiebra Francia. Y Alemania, el año pasado a lo mejor no podríamos decir que quebraría, pero ahora sin ninguna duda que tendría problemas serios para poder hacer frente a los vencimientos de deuda. Entonces el Banco Central Europeo se tiene que inventar algo. O bien puede dejar de hacerlo y que se produzca una crisis tan de caballo que justifique pues una serie de reformas, sobre todo en el ámbito de las divisas digitales, para imponer las CBDCs y para ir a los Estados Unidos de Europa. Que yo no descarto esto. De hecho, ese es el mayor miedo que tengo yo, que realmente ahora vayamos a un periodo de impasse un poco, se bajen tipos de interés, la cosa se relaje un poco, empieza otra vez a haber inflación y entonces el Banco Central Europeo, que es el que tiene la llave para darle al botón, igual que la tiene para rescatar, también tiene para dejar de rescatar. Es una economía fraudulenta basada en el dinero creado de la nada. Si el Banco Central Europeo dice que ya deja de comprar deuda en los mercados, empezarán a dispararse las primas de riesgo, habrá amenazas de rating y estaremos en ese contexto. El plan de Europa es decir, no, si sucede esto será por el cambio climático. Y alguno dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Pues absolutamente nada. Pero el cisne verde, que es como ya le llama Christine Lagarde, claro, es que no tiene nada que ver, pero dicen, no, si pasa, será por el cambio climático y entonces tenemos que realizar una serie de reformas y tienen ustedes que modificar sus patrones de consumo de ahorro y de inversión. Y entonces la idea es, pero bueno, no se extrañen, no les encerramos cuando había una pandemia, no les dijimos que se ducharan con agua fría cuando había una guerra en Ucrania para no dar de comer a Putin. Bueno, pues es que ahora hay que luchar contra el cambio climático. Y ya no saben qué inventarse. Y el desastre se está produciendo a una velocidad de vértigo porque las decisiones que se están tomando por parte de los gobiernos lo que hacen es acrecentar los problemas en lugar de solucionarlos. Entonces ahora mismo estamos todos en manos del Banco Central Europeo. Estamos en sus manos. Entonces llega María Jesús Montero, ministra de Hacienda Española, hoy presenta objetivos de deuda y déficit, límite de gasto, todo lo que sería necesario para sacar los presupuestos del año que viene, y entonces ella dice, pues chiqui, pues yo hago unos presupuestos que aumenten el gasto, expansivos. Pues claro, ¿qué voy a hacer? Claro. ¿Para qué me voy a controlar? Claro. Vamos, es que hay que ser tonto. Y encima, el Tesoro está emitiendo deuda a la mayor velocidad de la historia. En lo que llevamos de año, estamos a 13 de febrero. El Tesoro ha emitido una cuarta parte ya de todo su programa de financiación de deuda. Es decir, toda la deuda que se va a emitir en el año, una cuarta parte se ha emitido ya. ¿Qué está pasando en la hacienda pública?
¿Qué esperan que pase? No nos están diciendo que van a bajar los tipos de interés. Van a bajar los tipos de interés. Evidentemente, el Banco Central Europeo los bajará. Pues, ¿qué sentido tiene endeudarte ahora? Espérate un poco y así le tienes que pagar al inversor menos. ¿O tienes unas necesidades de financiación muy superiores a las que nos estás diciendo? ¿O tienes que dar de comer a esos bancos con los que has pactado que compren esa deuda pública a un determinado interés? Y les estás dando esa deuda pública más cara de lo que se lo podría dar dentro de unos meses. Es verdad que ya el mercado descuenta esa bajada de tipo de interés y esto ya más o menos va en el precio del bono. En este caso, bono como instrumento de deuda pública, no como el ministro que se puso pelo. El Tesoro ha emitido 40.800 millones de euros de deuda en lo que llevamos de año. En un mes y medio, que es una barbaridad, oiga. Lo normal sería un 25% cada trimestre, ¿no? Pues no, un 25% en un mes y medio. ¿Para qué? Pues entre otras cosas para pagar las pensiones, señores. 1 de cada 4 euros de la factura de las pensiones se paga con impuestos y deuda. 1 de cada 4. O sea, eso que las cotizaciones sociales que nos las han subido, nos las seguirán subiendo, siempre van subiendo, van creciendo. Nos dicen, no, tenemos un nivel de empleo récord, dice Yolanda Díaz. Las afiliaciones a la Seguridad Social están en niveles récord. Tenemos una de las cotizaciones sociales más gravosas de toda Europa, si no la que más. El impuesto al empleo, que le denomino yo. Dice, bueno, ¿y cómo es que no nos da? Pues porque el sistema es absolutamente insostenible y porque cada político, cada 4 años, compra votos de los pensionistas prometiéndoles un dinero que no hay, que no está. Entonces, la financiación de todo el sistema público de pensiones, que será de unos 200.000 millones de euros, 200.000 millones, va a requerir 50.000 millones directamente de impuestos / deuda. Si uno suma todas las transferencias del Estado al sistema de pensiones, estamos hablando de esos 50.000 millones, en realidad son 51.000. Esto es más que el déficit presupuestario que se prevé para este año en el conjunto de las administraciones públicas. Supondría la mitad de la recaudación del IRPF y es equivalente al 80% del gasto en educación. Es increíble. Es increíble. ¿Van a crear un impuesto para financiar las pensiones? Yo no tengo ninguna duda. Lo van a hacer. Porque ya van hablando de ello, en la famosa comisión del Pacto de Toledo se mencionaba mucho. Y cuando nos vendan que realmente tenemos un problema que viene de Bruselas y que no es nuestro, y que nosotros nos hemos querido abrochar el cinturón, ajustárnoslo, pero en realidad el gasto social, el escudo social, que malo es Putin, que malos son los chinos, el cambio climático, los extraterrestres, impuesto para financiar las pensiones. Junto con el impuesto a la emisión de CO2 individual. ¿En este contexto tiene sentido condonar la deuda a alguna comunidad autónoma? Evidentemente no. Pero la cuestión es, ¿la comunidad autónoma, si no se le condona la deuda, puede devolver esa deuda? Tampoco. Tampoco. Es que ahora ya es tarde. ¿Se acuerda usted de aquellas tertulias en la linterna? ¿Verdad, don César? Sí. ¿Cuánto llevamos hablando de esto? 20 años. Llevamos 20 años. Pues casi, sí, por ahí andamos. Hubo momentos en los que se podían hacer cosas. Ahora, ¿qué haces? ¿Qué haces? Cataluña, cuyo gobierno ha pactado con el gobierno de la nación, con el gobierno de España, que sí que se están peleando, pero bueno, al final han conseguido la investidura de Sánchez, en teoría tendría que tener un cierto margen, se le ha prometido el oro y el moro y nunca mejor dicho. Cataluña lleva 2 meses sin pagar a sus proveedores. Y lo que te rondaré, Morena. Moreneta, en su caso. Pero... La tesorería de la Generalitat ha enviado una carta, lo ha publicado el diario The Objective, a todas las entidades del sector público, diciéndoles que hasta el 31 de marzo al menos no van a poder pagar. Que esta falta de liquidez lleva alargándose desde diciembre y que tampoco tienen la seguridad de que los pagos se efectuarán cuando finalice el primer trimestre de 2024. La Generalitat no tiene un euro, dicen. Los proveedores no están cobrando. Ni siquiera los proveedores de las administraciones públicas, que siempre han cobrado tarde, pero al final acaban cobrando porque de eso se trata, ¿no? La Unión Europea, volviendo al tema de las reglas fiscales, va a permitir disfrazar gasto público de inversión siempre que seamos obedientes.
Y si no, pues ya han visto lo que ha pasado con Orbán. ¿Cuál es el problema? Que si el Banco Central Europeo en algún momento no compra esa deuda, los inversores tampoco lo harán. A no ser que los compradores, y aquí es donde tienen que estar ustedes atentos, amigos, en sus casas, a no ser que los compradores sean los ahorradores españoles que quieran sacar rentabilidad a sus ahorros ahora cuando empiecen a bajar tipos de interés, porque si no nos han remunerado los depósitos cuando los tipos de interés estaban altos, ahora cuando van a bajar, mucho menos. Y entonces nos dirán, fíjense qué letras del tesoro tengo. Me las quitan de las manos, oiga. Fíjense qué bono a 30 años. Pero vamos, los tengo frescos. Los tengo frescos. Hemos visto las colas, hemos visto las colas alrededor del Banco de España. Sí. O bancos que ayuden al tesoro comprando deuda a cambio de tener plaza en el próximo escenario financiero de las divisas digitales de Banca Central. Y no quiero mirar a nadie, señores de Santander, de BBVA y CaixaBank. Ahora se va a fusionar Unicaja y Sabadell. La entidad que salga de Unicaja y Sabadell casi con toda seguridad no caminará sola. CaixaBank, BBVA y Santander. ¿Qué pasará con CaixaBank? Con un porcentaje de participación del Estado de casi el 20%. ¿Con quién lo fusionarán? Esa es la gran historia, ¿no? Y además salen resultados de la banca española y dicen, la banca española gana en nuestro país 11.727 millones de euros, que es un 53% más que el año pasado. Dice, pues está bien, ¿no? Esto es mucho dinero, ¿no? Dice, diga, ¿y cómo han ganado tanto dinero? Porque ustedes cuando hay incremento de tipo de interés, hombre, cobran más por los créditos, pero claro, si estamos en un entorno en el que cada vez se solicitan menos créditos y ustedes tienen que pagar por los depósitos, ¿por qué están ganando tanto dinero? Pues porque no pagan por los depósitos. Porque son un oligopolio, se han puesto de acuerdo y no pagan por los depósitos. Hay entidades que sí, que ofrecen un determinado interés, pero las grandes, donde están la mayor parte de las familias españolas secuestradas con sus hipotecas y no se pueden ir, sufriendo las comisiones y sufriendo, insisto, lo que es una práctica completamente irregular. Me atrevería a decir que hasta delictiva. Lo que pasa es que como el Banco de España pues no termina de mojarse, pero oiga, si el Banco Central Europeo tiene los tipos en el 4,5, oiga, pues a mí me tienen que pagar por mi depósito un 4,5, vamos, es que es evidente. No es que te ofrezco un 2,75, que no, que me pagues un 4,5. Dice, ya es que entonces yo no gano nada. Pero si me estás clavando a comisiones. Y sobre todo, me estás reduciendo la calidad del servicio. Porque los costes, si uno se va a los gastos de explotación, han crecido un 5% frente al beneficio que ha crecido un 53%. ¿Y los costes por qué han crecido menos? Pues porque cierran oficinas, porque echan a empleados, porque se adaptan al nuevo mundo digital. El nuevo mundo digital es que vaya una persona mayor al banco y tenga que hablar con un robot para intentar conseguir o bien ingresar o bien sacar dinero. De eso se trata, básicamente. Y si la morosidad, dice, no, la morosidad está controlada. Está en el 3,6%. Dice, hombre, pero si están ustedes refinanciando créditos para no ponerlos como fallidos. Sí, pero es que hasta que no sean fallidos no se incrementa la morosidad, con un maquillaje importante. Y luego encima tenemos que leer artículos, como el que he visto hace unas horas en el diario 5 días. El titular era el falso récord de beneficio de la banca en España en 2023. Y entonces el artículo plantea que el beneficio hoy de los bancos en España es un 30% más bajo que en la época de la burbuja, en el año 2007, lo cual no es algo extraño, es normal, porque lo de la burbuja, lo del año 2007, es inaudito. Y dice que hay problemas en la concesión de crédito en España, lo cual es evidente también, y que se han cerrado casi 30.000 oficinas y se han perdido 115.000 empleos desde el año 2007. Llevamos también muchos años diciendo que esto iba a ocurrir. Y el artículo termina con este párrafo. La cuestión de fondo está en cómo es posible que haya sedimentado en el imaginario público la idea de que los bancos se están forrando en España, lo que justifica un impuesto sin sentido, cuando los datos evidencian que hasta en un escenario favorable de tipos siguen lejos de su mejor momento. España es un país donde si ganas un 30% más vendiendo pantalones, eres un crack, pero si el beneficio viene de asumir riesgo dando créditos, eres un avaro sospechoso. Si tu hermano necesita ropa, ahí está la familia, para lo que haga falta. Pero si precisa de 10.000 euros, mejor que vaya al banco. No vaya a ser que no los devuelva. El que firma esto se llama Aurelio Medel.
que ha sido durante más de una década director de comunicación del Banco Santander. Estos son los analistas que hacen los artículos que luego ustedes leen, que claro, la mayor parte de la gente pues no sabrá quién es este hombre. Y a lo mejor está leyendo su artículo de 5 días y dice, pues igual es verdad que los bancos, aunque nos dicen que ganan mucho dinero, realmente no están tan bien como lo que debería decir el diario 5 días, es que este señor, desde noviembre de 2007 hasta diciembre de 2016, fue director de comunicación corporativa del Banco Santander y posteriormente fue director de comunicación del grupo en España. Y anteriormente había sido director de planificación de la comunicación del banco desde el año 2003. 20 años, 2 décadas al frente de la comunicación del Banco Santander. Hombre, pues este hombre podría escribir de cine, podría escribir de historia, pero de bancos no puedes escribir un artículo de opinión contándonos esto. ¿Esto no es engañar al personal? A ver, si no lo es, se parece mucho, ¿eh? Pues nada, ya saben ustedes, ¿eh? El que no le deja 10.000 euros a su cuñado es mala persona. Conclusión definitiva, ¿no? Tipos... Sí, bueno, es que hay cuñados y cuñados, ¿eh? Bueno, claro, alguno no le dejaría realmente ni 50 euros, ¿no? Bueno, los tipos de interés, que la gente me pregunta, bueno, pero ¿realmente, Lorenzo, van a bajar? Ahora mismo la encuesta del Banco Central Europeo, analistas monetarios, que ese yo creo que es lo que más nos podemos fiar un poco, porque el Banco Central Europeo además ha dicho que estaría, como dicen ellos, cómodos con esta previsión, ¿de acuerdo? Es que los tipos de interés se van a ir al 2,5% desde el 4,5% actual. Habría una bajada notable. ¿Cuál es la noticia aquí? ¿O la mala noticia? ¿O realmente el dato que puede a más de uno sorprender? Que siempre se ha dicho que el tipo de interés neutral, el que no afecta a la inflación generando crecimiento económico sin inflación, está en torno al 2%, que es la misma cifra de la inflación, y nos dicen que se podría situar en el 2,5% el tipo de interés. Y esto implicaría que al final nos dirán que la inflación adecuada está entre el 2,5 y 3%, como hemos avanzado aquí hace mucho tiempo. Al final supongo que a muchos de nuestros amigos, sobre todo a los que viven en España y tienen hipotecas a tipo variable, les interesará esto, porque evidentemente tiene una relación directa el tipo del Banco Central con el Euribor, pero también hay que decir que si hay algún tipo de tensión financiera, el Euribor es el tipo de interés al que se prestan dinero los bancos entre sí y por lo tanto puede haber ahí algún tipo de distancia entre el proceso de bajada de tipos del Banco Central y la evolución del Euribor. Al final tienden a converger, pero durante el camino pueden separarse. En estos momentos el Euribor está en el 3,6. Algunos días baja, otros días sube un poquito, parece que se ha estabilizado en torno al 3,6. La media provisional de febrero está en el 3,6, aunque empezó el mes en el 3,5. Hay todavía cierta zozobra. Pero bueno, en general, a la mayor parte de las familias se les van a ir, en las revisiones que se vayan produciendo en los próximos meses, se les rebajará algo su cuota hipotecaria y veremos qué sucede con la inflación. Esa es la gran cuestión. Si nos van a decir que podemos vivir con inflación, pero que hay que bajar tipos para salvar a la economía europea y sobre todo a los señores de la muerte, a la industria de defensa, a costa de sacrificar ya no solo nuestros servicios públicos, que eso pues evidentemente es un problema, sino incluso sacrificando nuestras vidas, porque estos señores parece que nos quieren llevar a la Tercera Guerra Mundial. Al final vamos a tener que llamar a los extraterrestres a ver si nos echan una mano, César. Sí, pero eso ya se sabe dónde derriban las cosas, ¿eh? O sea que yo creo que algunos muy interesados no estarían en llamar a los extraterrestres. Mi teléfono, ¿no? Decía ET, mi casa, mi teléfono. Los extraterrestres los carga el diablo, ¿eh? Y nunca mejor dicho, fíjese, don César, quedémonos con esa reflexión. Sí. Quedémonos con esa reflexión. Quedémonos con esa historia y esa es la cuestión que hay. En fin, bueno, muchísimas gracias por todo, don Lorenzo, como siempre, lleno de información, de solidez y de contundencia, para, supongo que cólera apenas contenida de las furcias mediáticas. Un abrazo muy fuerte y nos volvemos a encontrar mañana. Un fuerte abrazo, don César, hasta mañana.